Como todos los martes tenemos a nuestro especialista en economía, se lo paso a Claudia para que ella continúe, pero estaría bueno saber qué piensa él puntualmente sobre esto. José, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido como cada martes a esta columna especial en la cual hablamos de economía, pero bueno, de paso vamos a preguntarte a vos, ¿qué sería mejor, el cambio de horario para Mendoza o no? Bueno, en este sentido entiendo que, como escuchábamos recién, hay voces a favor y voces en contra. Debería haber una negociación teniendo en cuenta y poniendo sobre la mesa todas las variables, es decir, en qué momento del día la demanda tiene sus picos, cuando es más fuerte, el turismo estacional también cómo incide y evidentemente también la parte laboral. ¿Cómo influye en los trabajadores este cambio de horario? ¿En qué manera? Y si los mendocinos realmente les va a terminar siendo beneficioso un cambio de horario en cuanto al comercio en nuestra provincia. Han habido experiencias en el pasado y también hay otras provincias que tienen un horario extendido, así que habría que comparar, analizar y después ver cuál es la mejor opción para nuestra provincia. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de la jornada y tiene que ver con el cambio de parámetros que ha dado el Fondo Monetario Internacional y podríamos decir que aquellos medios que han interpretado, incluso han titulado que el fondo no le cree por ahí a los pronósticos que tiene el gobierno de nuestro país, son ciertos, ¿no? Por este cambio a partir de la proyección del crecimiento para este año y de los números de la inflación. Sí, se podría decir de alguna manera que el Fondo Monetario no es que no le crea al gobierno, sino que sus proyecciones son distintas a las metas que tiene el gobierno. El gobierno todavía y el Banco Central mantienen a rajatabla una meta del 15% de inflación para este año, pero uno viendo los números del primer trimestre ya parece prácticamente imposible. Desde el punto de vista privado, estimamos entre un 20 y un 25%, muy similar al año pasado. Por ahí el error del gobierno fue colocar una meta tan optimista sabiendo que iba a ser muy difícil de poder cumplirla. Claro. Hoy se termina transformando en un ancla para el gobierno ese 15%. Incluso en la jornada de ayer, el titular del Banco Central dijo que si la inflación en el mes que viene no se reducía a cerca de 1% mensual, iban a intervenir nuevamente con una tasa de interés mucho más elevada, lo cual trae preocupación porque una tasa de interés más elevada disminuye el nivel de consumo, seca el mercado y eso probablemente complique más el consumo en nuestro país. O sea, hablar del 15% que es la meta que se ha puesto el gobierno parece algo que es imposible que se pueda cumplir, por más que, por ejemplo, hoy día Marcos Peña salió a decir que siguen trabajando para llegar a ese número. Sí, siguen trabajando, pero está prácticamente claro que es muy difícil que en los últimos 6 meses del año tengamos inflación del 0,3, 0,4% para lograr ese 15% anual. Y hay que recordar que tenemos meses estacionales, donde el nivel de inflación es más elevado. El caso de julio por las vacaciones, el caso de diciembre por las fiestas, con lo cual desde un punto de vista técnico y profesional uno consideraría que estaríamos más cerca del 20% siendo optimistas. Bueno, y recordemos que el fondo trazó como un 22,5% la posibilidad de inflación, o al menos el parámetro que ellos tienen en mente para este año. Vamos a seguir hablando de la inflación porque también hay una consulta que se hizo en la provincia de Mendoza y habla de que es uno de los temas que más preocupan a los mendocinos. Sí, la provincia de Mendoza es una provincia conservadora y bastante particular. Durante muchos años la principal preocupación de los mendocinos fue la inseguridad. Venía liderando, después seguía la inflación, seguía la falta al acceso de créditos, falta de financiamiento, el endeudamiento, pero esto cambió en los últimos meses y después del gran impacto que ha tenido la inflación, yo diría en los últimos 4 o 5 meses a nivel nacional y en la provincia de Mendoza, hizo que los mendocinos cambiaran estas preferencias y hoy en día la principal preocupación del mendocino es el nivel de inflación, prácticamente con un 70% de los encuestados. Le siguen un 60% casi el tema de la inseguridad, pero cambió esto de manera considerable y vuelve a poner a la inflación como una de las principales preocupaciones que tenemos todos los mendocinos, porque el salario no alcanza, porque los precios siguen subiendo y porque evidentemente las renegociaciones salariales quedan totalmente atrasadas. Hoy algunos medios porteños sobre todo hablaban de que ha empezado a ser también un tema preocupante para, al menos lo que ellos habían sondeado en Buenos Aires y lo habían hecho como medios, el tema de si llegamos o no llegamos a fin de mes, algo que de alguna manera refleja la preocupación de la inflación. Sí, cuando uno mira inflación, mira canastas básicas, mira niveles salariales, uno ve que empiezan a disociarse en algún punto. los salarios crecen a un porcentaje y los precios crecen a otro porcentaje. Técnicamente se dice que
los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Y esto es lo que se termina dando en la práctica. Por eso la preocupación de la mayoría de las familias, que les cuesta con un salario promedio en nuestra economía poder cubrir todas las necesidades básicas y llegar de manera digna a fin de mes. Esa es hoy la principal preocupación, no solo en nuestra provincia, seguramente también a nivel nacional. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Hay una generación que aparentemente no maneja bien las finanzas. Vamos a hablar de los millennials, que justamente hay un dato de que no estarían manejando bien los números, ¿puede ser? Puede ser, son estudios internacionales que se hacen con respecto a este sector etario que lo ubican a nivel global entre prácticamente los 20 y los 45 años. En nuestra provincia sería hasta los 35 años. Es un sector que en principio no tiene un buen manejo de lo que son las finanzas, están en una época donde evidentemente acceder al financiamiento es sumamente sencillo, obtener tarjetas de crédito es sumamente fácil, con el mercado electrónico mucho más todavía, y evidentemente no tienen proyecciones a mediano y largo plazo, con lo cual termina siendo un problema en el futuro. En nuestro país la situación es un poco más compleja porque tienen muchas más herramientas tecnológicas y son más profesionales en esa edad, entre los 20 y los 35 años, con lo cual tienen cierto manejo de las finanzas públicas, pero tampoco tienen proyección a mediano y largo plazo. Incluso, según estos estudios, se habla de que el joven en Argentina alargaría el tiempo para tomar la decisión de formar una familia, con la posibilidad de utilizar ocio, utilizar turismo y evidentemente en el futuro poder proyectarse mejor cuando evidentemente las finanzas personales mejoren considerablemente, pero ya estamos hablando arriba de los 35 años. Bueno, tendrán que mejorar sus finanzas y pedir asesoramiento profesional en ese caso. Pedir asesoramiento profesional seguramente y ver en la experiencia pasada seguramente de su familia, qué ocurrió con sus padres, con sus abuelos, cómo hicieron para lograr esas metas a mediano y largo plazo, porque si no en el futuro, en un país que es históricamente inflacionario, después poder acceder a una vivienda o a un bien durable le va a costar cada vez más. Bueno, José, muchísimas gracias por venir nuevamente como cada martes a compartir esta columna especial de economía y te esperamos el próximo martes. Gracias, será hasta la semana que viene. Nosotros seguimos con más información, vamos a ir a un corte. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Los esperamos, volvemos en unos minutos.